Hay historias que se escriben con tinta invisible, relatos que no aparecen en los libros de texto ni en las noticias del recuerdo, pero que resuenan como un eco persistente en los rincones más oscuros de la memoria colectiva. Son casos que, aunque olvidados por muchos, siguen ahí, como cicatrices abiertas en el tiempo. A veces son accidentes, otras desapariciones, pero en ciertos momentos son ambas cosas y algo más. Imagina un niño que, en plena luz del día, desaparece ante los ojos del mundo. Un niño que, tras un accidente brutal, es visto por testigos solo para esfumarse minutos después, sin rastro, sin explicación, sin lógica. No es una leyenda urbana, no es un mito de carretera, es un hecho documentado, un enigma real que décadas después sigue sin respuesta. Bienvenidos, estás entrando a los susurros del cancerbero, donde las sombras tienen voz y los muertos memoria. Hoy abrimos un caso sin cierre. Hoy exploramos el caso real del niño de Somosierra. La mañana del 25 de junio de 1986 comenzó como cualquier otra en las autopistas del norte de España. El cielo estaba despejado, el tráfico era moderado y la carretera nacional N1, que conecta Madrid con Burgos, mostraba su habitual ritmo de transporte y tránsito pesado. Nadie imaginaba que, ese día, una tragedia dejaría una marca imborrable en el puerto de Somosierra, una de las zonas más transitadas y peligrosas de la Sierra Norte de Madrid. A bordo de un camión cisterna viajaba una familia, Andrés Martínez y Carmen Gómez. Un matrimonio joven transportaba en una carga peligrosa, 23.000 litros de ácido sulfúrico repartido en 2 compartimentos sellados. Iban acompañados de su hijo, Juan Pedro, de apenas 10 años. El niño viajaba en la cabina junto a sus padres, aparentemente dormido o distraído, ajeno al destino que se avecinaba. El camión partió de Cartagena con dirección al País Vasco. Según los registros, había hecho algunas paradas breves en áreas de descanso, como cualquier otro transporte de mercancía, pero al llegar al temido puerto de montaña, una sucesión de curvas y pendientes pronunciadas provocó lo impensable. A una velocidad que pronto se revelaría excesiva, el camión comenzó a descender a toda marcha. En apenas 15 minutos descendió 400 metros en altitud con una aceleración inusual, ignorando los cambios de rasante y las advertencias de otros conductores. En su trayecto vertiginoso, golpeó a más de una decena de vehículos, turismos, motos y camiones. El descenso parecía una carrera contra algo invisible, como si el conductor intentara huir de una amenaza que él solo percibía. Finalmente, tras arrasar con más de 20 vehículos, el camión perdió completamente el control y se estrelló en la cuneta de la carretera. La cisterna se partió en 2, liberando el ácido sulfúrico y generando una nube tóxica densa y corrosiva que se extendió rápidamente por el aire, obligando a las autoridades a cortar la circulación en ambos sentidos durante horas. Las imágenes del accidente fueron devastadoras: restos de vehículos calcinados, asfalto derretido por la sustancia química y cuerpos irreconocibles bajo la corrosión del ácido. Los cuerpos de Andrés y Carmen fueron encontrados en el interior del camión, quemados y prácticamente irreconocibles por la explosión directa al ácido. Pero había algo aún más desconcertante. De Juan Pedro, el niño, no había ni rastro. No estaba entre los restos del vehículo, no apareció entre los cadáveres de los coches impactados, no se halló ninguna huella biológica, ropa, zapato, ni objeto que indicara que él había estado allí. Nada. Y así comenzó el misterio. Las primeras horas tras el accidente estuvieron marcadas por el caos. La Guardia Civil, los bomberos y los equipos de emergencia trabajaban a contrarreloj para controlar la zona, contener los efectos del ácido y socorrer a los heridos. La prioridad era clara: salvar vidas y evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y la escena se estabilizaba, emergió una pregunta inesperada. Una pregunta que alteraría por completo la naturaleza del caso. ¿Dónde estaba el niño? Según el manifiesto de carga y los testimonios familiares, Juan Pedro Martínez había salido de Cartagena con sus padres esa misma madrugada. Era una decisión poco común llevar a un menor en un camión cisterna, pero no inédita. Muchos camioneros españoles en los años 90 viajaban con sus hijos durante las vacaciones escolares. Juan Pedro, según su entorno, era un niño tranquilo, educado y le gustaba acompañar a su padre en las rutas largas. No había motivo para pensar que no iba en la cabina esa mañana.
Pero el accidente cambió todo. Los cuerpos de Andrés y Carmen fueron localizados en posiciones compatibles con el impacto. El del conductor al volante, el de la madre junto a él. No hubo confusión. Las autopsias confirmaron que habían muerto a causa del choque y de las quemaduras químicas. Pero nadie, ni los sanitarios, ni los agentes, ni los testigos, encontraron al niño. Y eso, en una escena tan concentrada y vigilada, resultaba imposible de ignorar. Las primeras teorías apuntaron al ácido. ¿Y si el cuerpo del niño había sido completamente disuelto por la sustancia corrosiva? Pero pronto esa posibilidad fue descartada. El ácido había derramado en una dirección muy concreta, lejos de la cabina, y no tenía la potencia suficiente como para poder desintegrar completamente un cuerpo humano sin dejar restos, ropa o al menos alguna prueba biológica. Además, ningún indicio forense apoyaba esa idea. Entonces llegaron los testimonios. Varios testigos afirmaron haber visto al niño de pie entre los restos del camión. Uno de ellos, un transportista que viajaba minutos detrás, aseguró haber visto a un pequeño aturdido, de cabello oscuro y camiseta clara, caminando cerca del lugar del accidente antes de que llegaran los servicios de emergencia. Otro testigo, una mujer que vivía cerca del puerto, dijo haber visto a una pareja detenerse junto al lugar del siniestro y salir rápidamente del lugar con algo envuelto en una manta. Según ella, se trataba claramente de un niño. Pero la investigación no logró confirmar nada. No había cámaras, no había fotos, y los pocos relatos que apuntaban en esa dirección eran confusos, fragmentados y en algunos casos contradictorios. Aún así, todos coincidían en una cosa. Juan Pedro estuvo allí tras el accidente por unos instantes, por unos minutos, y después desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez convirtió un trágico accidente en un enigma nacional. Lo que inicialmente parecía un siniestro vial con consecuencias fatales, pronto adquirió las dimensiones de un caso abierto de desaparición infantil. Y lo más inquietante era que los dos hechos estaban íntimamente ligados, pero nadie sabía cómo. La Guardia Civil tomó el mando de la investigación desde el primer momento. Se activaron todos los protocolos de búsqueda, revisión de hospitales, morgues, refugios, casas cercanas y registros de tráfico. Se consultó a testigos y se solicitaron informes a los servicios de emergencias. A medida que avanzaban las horas, se hizo evidente que nadie sabía con certeza qué había pasado con Juan Pedro. Las autoridades, aunque no descartaban ninguna hipótesis, manejaban tres líneas principales en esos primeros días. Que el niño nunca viajaba en el camión, que murió en el accidente y no se hallaron sus restos, o que fue retirado del lugar por terceros antes o después del impacto. La primera posibilidad fue rápidamente descartada. Los testimonios de los abuelos y vecinos del barrio de Los Dolores, en Cartagena, confirmaron que el niño salió esa madrugada con sus padres. Además, varias personas en gasolineras diarias de servicio confirmaron haberlo visto dormido o despierto durante el trayecto hacia el norte. Incluso se aportaron detalles como el tipo de ropa que llevaba o su actitud tranquila. La segunda hipótesis, la muerte por ácido, también perdió peso. Expertos en química determinaron que, si bien el ácido sulfúrico era altamente corrosivo, no era capaz de eliminar completamente un cuerpo en tan poco tiempo, y mucho menos sin dejar evidencias biológicas o prendas quemadas. Tampoco coincidía la zona del vertido con el interior de la cabina. El líquido corrosivo se esparció por el lateral y la parte trasera del vehículo, no por la cabina, donde se esperaba encontrar al menor. Fue entonces cuando la tercera hipótesis comenzó a tomar fuerza. Una posibilidad inquietante, pero cada vez más probable. Alguien había estado en el lugar del accidente y se había llevado al niño. Se revisaron los registros de circulación en el puerto de Somosierra y se identificaron varios vehículos que podrían haber pasado por allí durante el breve lapso entre el accidente y la llegada de los servicios de emergencia. Entre ellos, uno en particular llamó la atención de los investigadores. Un automóvil blanco, descrito por varios testigos, que se detuvo junto a la escena y luego desapareció en dirección Madrid a gran velocidad. No se encontró matrícula, no hubo cámaras, pero ese coche blanco se convirtió en una figura espectral en la investigación. ¿Quién lo conducía? ¿Por qué se detuvo? ¿Llevaba el niño? Se solicitó colaboración ciudadana, se distribuyeron carteles con la cara de Juan Pedro por todo el país. Aparecieron llamadas, pistas falsas y rumores. Algunos afirmaban haberlo visto en estaciones, en pueblos lejanos o incluso en el extranjero, pero ninguno de esos avisos resultó veraz. Mientras tanto, el tiempo pasaba y cada día
que transcurría sin noticias hacia que el caso se volviera más oscuro, más inquietante, más incomprensible. A medida que los días se transformaban en semanas y el caso ganaba espacio en los medios, comenzaron a surgir testimonios que añadieron una capa aún más desconcertante al misterio. No se trataba ya de teorías policiales ni de datos forenses, sino de relatos de personas que aseguraban haber visto a un niño con las características de Juan Pedro en lugares muy distintos entre sí, y en circunstancias que parecían sacadas de una novela de ficción. Una de las primeras alertas llegó desde Madrid. Un hombre afirmó haber visto en la estación de Atocha a un niño desorientado, con ropa sucia y la mirada perdida. Aseguró que trató de hablar con él, pero el menor se alejó rápidamente con una pareja que lo acompañaba. La descripción del niño encajaba con la imagen de Juan Pedro. Se revisaron las cámaras, pero el registro ya se había borrado. No hubo pruebas materiales. Días después, otro testigo, desde Zaragoza, relató algo similar. Esta vez fue en una estación de autobuses. Un niño de rasgos similares estaba sentado en un banco junto a dos adultos que no interactuaban con él. Llevaba ropa vieja, parecía desnutrido y no hablaba. El testigo, al reconocer al menor por una foto del telediario, trató de avisar a las autoridades, pero cuando regresó al lugar ya no estaban. El testimonio más perturbador llegó desde Francia. Un camionero español que hacía rutas internacionales aseguró haber visto a un niño muy parecido a Juan Pedro en una gasolinera cercana a Burdeos. El pequeño iba acompañado por dos adultos, uno de ellos aparentemente de origen centroeuropeo. El conductor quedó tan impresionado por la imagen que trató de acercarse, pero fue interceptado por uno de los adultos, que lo empujó de forma agresiva. Al día siguiente, ya en territorio español, el camionero llamó a las autoridades. Su relato fue recogido, pero no hubo manera de verificarlo. A partir de entonces, los avistamientos se multiplicaron. Andalucía, Valencia, Euskadi, incluso Portugal. Decenas de personas afirmaban haberlo visto, pero todos los relatos tenían un denominador común. Nunca había pruebas concluyentes, ninguna cámara, ninguna foto, ninguna pista sólida. Esto llevó a algunos a pensar en un posible caso de tráfico de menores. Otros, más escépticos, hablaron de sugestión colectiva, que la imagen del niño se había instalado en la mente de la gente y que cualquier niño con ciertas similitudes era confundido con él. Pero entre tanto ruido hubo un detalle inquietante que algunos investigadores no pudieron pasar por alto. Varios testigos coincidieron en que el niño parecía sedado. Tenía la mirada vacía, no reaccionaba, como si estuviera presente pero no realmente consciente. Un estado que, sumado al silencio constante de quienes lo acompañaban, dio lugar a una nueva línea de investigación. Una que apuntaba a la posibilidad de que el niño hubiera sido capturado deliberadamente por personas interesadas en mantenerlo oculto. Una posibilidad que transformaba la tragedia en un crimen y el accidente en un encubrimiento. Cuando las explicaciones lógicas comenzaron a desmoronarse y los hallazgos forenses no ofrecían respuestas, los investigadores se vieron obligados a contemplar una hipótesis tan oscura como inquietante: la posibilidad de que Juan Pedro hubiera sido secuestrado. Al principio, la idea parecía descabellada. ¿Quién podría haber organizado el rapto de un niño en mitad de un accidente de tráfico tan brutal? ¿Por qué alguien lo haría? Y sobre todo, ¿cómo podrían haber actuado tan rápido sin dejar rastro? Pero la falta de pruebas físicas, las contradicciones en los testimonios y el misterio en torno al coche blanco visto en el lugar del siniestro obligaron a los investigadores a considerar esta posibilidad con seriedad. Uno de los elementos clave fue el comportamiento errático del conductor del camión antes del accidente. Andrés, el padre del niño, realizó una serie de adelantamientos peligrosos y aceleraciones inusuales antes de perder el control del vehículo. Un informe técnico concluyó que descendió el puerto de Somosierra a una velocidad 3 veces superior a la recomendada, ignorando las señales y poniendo en peligro a todos los que circulaban por la vía. Esto hizo pensar a algunos que el padre podría estar huyendo. ¿De qué? ¿De quién? Nunca lo sabremos con certeza, pero hay un hecho que alimentó esa sospecha. En una de las paradas antes del accidente, en la localidad de Las Pedroñeras, el conductor solicitó urgentemente utilizar un teléfono. Llamó a alguien, nadie sabe quién, pero lo hizo nervioso, sudoroso, como si supiera que algo no iba bien. Aquella llamada nunca fue rastreada con éxito. Y entonces surgió una teoría aún más perturbadora: que el camión estaba siendo seguido, que alguien esperaba que el vehículo sufriera un accidente para intervenir en el momento exacto, que no fue una tragedia fortuita, sino una operación premeditada.
una maniobra ejecutada con precisión quirúrgica para capturar al niño y desaparecer sin dejar rastro. Esta línea de pensamiento cobró fuerza al compararse con ciertos casos similares ocurridos en Europa en la misma década, donde niños desaparecieron en circunstancias insólitas, en medio de accidentes, catástrofes o situaciones caóticas. En alguno de ellos se barajó la implicación de redes organizadas de tráfico de menores. ¿Podría Juan Pedro haber sido víctima de algo así? Las autoridades de forma oficial nunca avalaron esa posibilidad, pero extraoficialmente varios investigadores admitieron que algo no encajaba. El testimonio de testigos que vieron un coche detenerse junto al camión, la pareja con la manta, la rapidez con la que desaparecieron, el silencio posterior, todo componía un rompecabezas oscuro. Un escenario donde el niño fue retirado del lugar a propósito antes de que llegaran los servicios de emergencia. Un escenario donde el accidente fue, quizás, la cortina de humo perfecta. A medida que pasaban los meses sin respuestas, el caso se fue rodeando de teorías y contradicciones que en lugar de aclararlo, lo convertían en un laberinto aún más oscuro. Cada nueva línea de investigación parecía abrir más preguntas que respuestas, y los elementos que en un principio parecían piezas claras del rompecabezas, comenzaban a desdibujarse entre suposiciones, silencios y versiones cambiantes. Uno de los aspectos más desconcertantes fue la actitud de las autoridades. Aunque la desaparición de un menor en un contexto tan inusual debería haber provocado una movilización masiva y sostenida en el tiempo, lo cierto es que la investigación perdió intensidad con rapidez. Tras las primeras semanas de búsqueda y las pesquisas iniciales, los esfuerzos se diluyeron. Algunos familiares denunciaron que el caso fue tratado como un accidente más, sin considerar seriamente las posibilidades más inquietantes. También hubo contradicciones en los informes técnicos. Por ejemplo, el informe oficial indicaba que el camión viajaba a gran velocidad y que el accidente se debió a un fallo humano. Pero algunos peritos independientes pusieron en duda esa conclusión. Afirmaban que el camión estaba en buenas condiciones, que el conductor conocía bien la ruta y que el comportamiento errático previo al impacto no era típico del simple error de conducción. Más desconcertante aún fue la postura del entorno del conductor. Amigos y compañeros de trabajo aseguraron que Andrés no era una persona temeraria. Era cuidadoso, meticuloso con su vehículo y nunca habría descendido ese puerto a tal velocidad con su hijo a bordo, salvo que estuviera aterrorizado o bajo una presión extrema. Otro punto clave fue la escasa claridad en la gestión del vertido de ácido. Aunque los informes hablaban de una dispersión concreta del producto químico, algunos testimonios señalaron que la zona no fue debidamente protegida en las primeras horas, lo que pudo haber afectado a la recolección de pruebas cruciales. Algunos incluso insinuaron que las autoridades podrían haber ocultado información, ya fuera por negligencia o para evitar el escándalo. A nivel mediático, el caso fue cubierto con intensidad al principio, pero fue desvaneciéndose con rapidez. Las teorías más incómodas, como la posibilidad de secuestro o intervención de terceros, fueron tratadas como rumores marginales. Se priorizó una narrativa oficial basada en la tragedia accidental y el desconcierto. Sin embargo, para muchos investigadores independientes, periodistas y ciudadanos atentos, las piezas no encajaban. Un niño que fue visto de pie tras el accidente, pero que no estaba allí cuando llegaron los servicios de emergencia. Un coche blanco que desapareció sin dejar rastro. Una pareja con una manta que nunca fue identificada. Un padre que se comportó como si escapara de algo y murió sin poder contarlo. Todo eso conformaba un relato final, lleno de silencios estratégicos y preguntas incómodas. Un relato que con los años solo fue ensombreciéndose más. Con el paso del tiempo, cuando ya se habían agotado las líneas clásicas de investigación y el eco mediático comenzaba a apagarse, el caso de Juan Pedro Martínez Gómez pasó a habitar un terreno aún más inquietante, el de lo inexplicable. No porque no se hubieran explorado teorías, sino porque ninguna conseguía encajar por completo con los hechos conocidos. Todo parecía quedar a medio camino entre lo real, lo improbable y lo desconcertante. Uno de los puntos más difíciles de asimilar para los investigadores fue el hecho de que nadie lo vio salir del camión. Si el niño sobrevivió al impacto y fue retirado del lugar por alguien, ¿en qué momento ocurrió? ¿Cómo pudo hacerse sin que ningún testigo lo registrara claramente? ¿Por qué no quedó rastro alguno?
La hipótesis más extendida sugería que alguien llegó al lugar del accidente antes de que se acordonara la zona y aprovechó los primeros minutos de confusión para llevárselo. Pero incluso dentro de esa teoría había preguntas sin resolver. ¿Cómo sabían que el niño iba en ese camión? ¿Fue un secuestro planeado o una decisión oportunista en mitad del caos? Y si el secuestro fue planeado, ¿por qué provocar un accidente tan peligroso y arriesgado? ¿Quién podría tener el poder, la logística o la frialdad suficiente para llevar a cabo algo así? Otra línea de reflexión surgió en torno a los padres. Algunos teóricos afirmaban que podría haber estado involucrados en actividades poco claras y que, de alguna manera, el niño fue el precio o la víctima colateral de algo más grande. Sin embargo, jamás se encontró evidencia alguna que relacionara a la familia con delitos, mafias o redes ilegales. Eran gente humilde, trabajadores, sin antecedentes ni conexiones extrañas. Ningún indicio concreto apoyaba esa conjetura. A nivel psicológico, los expertos en perfiles criminales se enfrentaban a un vacío. La idea de que un niño desapareciera sin rastro en un escenario así desafía los patrones habituales de los secuestros infantiles. No hubo llamadas de rescate, no hubo comunicación posterior, no hubo pistas dejadas a propósito. Era como si la desaparición no hubiera tenido objetivo más allá del propio acto de desaparecer. El paso de los años solo sirvió para amplificar la sensación de irrealidad. Cada vez que surgía un nuevo caso de desaparición en España, el nombre de Juan Pedro volvía a aparecer en las conversaciones, como un eco constante de lo que nunca pudo resolverse. Incluso dentro de la Guardia Civil, el expediente permanecía abierto, pero en silencio, como un archivo intocable, como si su sola presencia incomodara más de lo que ayudara. Y lo más extraño de todo es que, tras casi 4 décadas, no ha aparecido ni una sola prueba física de su paradero. Nada, ni restos óseos, ni objetos personales, ni documentos, ni huellas digitales. Como si la Tierra se lo hubiera tragado. Como si, desde aquel 25 de junio de 1986, Juan Pedro hubiera dejado de existir para el mundo, de forma literal. Lo inexplicable no es solo su desaparición. Lo inexplicable es que nunca haya habido una sola pista que lo acerque de vuelta. A medida que el caso se diluía en el tiempo, algo empezó a llamar la atención de quienes seguían investigando por su cuenta o simplemente se negaban a olvidar. El silencio institucional. Un silencio que no era simplemente falta de avances, sino la sensación de que, en algún punto, alguien había decidido dejar de buscar. Durante los primeros meses tras el accidente, la Guardia Civil y los medios colaboraron estrechamente. Se difundieron retratos, se movilizaron equipos de búsqueda, se siguieron pistas. Pero pronto, casi sin previo aviso, esa colaboración se volvió opaca. Las declaraciones oficiales se volvieron escuetas, repetitivas, carentes de contenido nuevo. Cualquier intento de remover el caso era respondido con el mismo mensaje: la investigación sigue abierta, pero no hay novedades. Pero en el fondo no era cierto. A nivel práctico, el expediente Juan Pedro había quedado congelado. No se asignaron nuevos recursos, no hubo reactivación de líneas de investigación ni tecnología aplicada retrospectivamente, como si se ha hecho en otros casos. Nadie revisó las pruebas con métodos modernos, como el análisis genético de nueva generación. Ni siquiera se intentó reconstruir la ruta del camión con las herramientas actuales de geolocalización o simulación forense. Para los padres de otros niños desaparecidos, esto habría sido motivo de protesta o denuncia pública, pero en el caso de Juan Pedro, los únicos que podrían haber alzado la voz, sus abuelos, lo hicieron durante un tiempo, hasta que también desaparecieron del foco. Algunos afirman que perdieron la esperanza, otros que fueron disuadidos de seguir buscando. Nadie lo sabe con certeza. Lo único evidente es que, desde hace años, no hay presión alguna para reabrir el caso de forma efectiva. Además, hay un detalle más que ha alimentado el desconcierto. Algunos periodistas de investigación que intentaron retomar el tema se toparon con negativas tajantes por parte de fuentes oficiales. Peticiones de acceso a documentos fueron denegadas, solicitudes de entrevistas ignoradas. Incluso algunos profesionales aseguran haber recibido advertencias sutiles para dejar el asunto en paz. Esto ha generado la sensación en ciertos sectores de la opinión pública de que hay algo que no debe saberse, una verdad incómoda, un error grave o quizá una implicación que pondría entredicho a instituciones o figuras con poder. Por supuesto,
todo esto entra en el terreno de la especulación. No hay pruebas que sustenten teorías de conspiración, pero tampoco hay nada que lo desmienta. Lo que sí es un hecho es que la administración dejó de buscar, y que, en un país donde cientos de casos de desaparición se han resuelto con el tiempo gracias a la persistencia de las autoridades, el de Juan Pedro quedó congelado como si alguien hubiera decidido que era mejor no saber. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, o tal vez por algo aún más oscuro. Han pasado casi 4 décadas desde que Juan Pedro Martínez Gómez desapareció sin dejar rastro. Décadas en las que la tecnología ha avanzado, los métodos forenses han mejorado y el acceso a la información es más amplio que nunca. Y sin embargo, el expediente de Juan Pedro permanece exactamente igual que aquel día de junio de 1986. Incompleto, confuso y abierto. Hoy, su rostro sigue presente en algunas bases de datos internacionales de personas desaparecidas. Su ficha, con la descripción de un niño de 10 años, continúa circulando entre registros policiales y asociaciones de apoyo a familias de desaparecidos. Pero no hay seguimiento activo, ninguna línea de investigación abierta, solo un archivo que se mantiene por inercia, como un testimonio mudo de lo que no se resolvió. La familia, tras años de dolor, desapareció de la vida pública. Sus abuelos fallecieron. No quedó ningún pariente cercano que siguiera visiblemente la búsqueda. Ni siquiera se han organizado actos de recuerdo, homenajes o campañas periódicas. Juan Pedro se desvaneció de la memoria colectiva con la misma rapidez con la que se hizo de la escena del accidente. En Internet, su historia vive como un susurro persistente. En foros, canales de misterio y páginas especializadas en casos sin resolver, su nombre aparece una y otra vez como uno de los enigmas más inquietantes de la crónica negra española. Su caso ha sido comparado con desapariciones como las de Madeleine McCann o el caso de los niños de Alcácer, aunque con una diferencia clave. En el de Juan Pedro no hay cuerpo, no hay rastro, no hay nada. Cada cierto tiempo, algún periodista lo menciona, algún documental recupera el caso, algún investigador independiente intenta volver sobre los pasos de aquel camión que descendió el puerto de Somosierra a toda velocidad. Pero siempre llega al mismo punto, un niño que estaba allí y que dejó de estarlo. Hoy, el caso sigue abierto por motivos puramente administrativos, pero en la práctica está congelado, sin avances, sin responsables, sin respuestas. Y para muchos, esa es la parte más dolorosa de todo, que un niño pueda desaparecer ante los ojos del mundo y que el mundo aprenda a vivir como si nunca hubiera existido. Hay casos que duelen por lo que muestran y otros que duelen por lo que ocultan. La historia de Juan Pedro Martínez Gómez es una de esas heridas que no cicatriza, no porque se hable de ella a menudo, sino precisamente porque se ha dejado de hablar. El silencio a veces es el mayor de los misterios. ¿Cómo pudo desaparecer un niño en un escenario rodeado de testigos, equipos de rescate y medios de comunicación sin que quedara rastro alguno? ¿Cómo es posible que nadie haya aportado una prueba sólida en casi 40 años? ¿Qué es más inquietante, que lo hayan ocultado o que realmente haya desvanecido sin explicación? Quizá lo más doloroso no sea la ausencia de respuestas, sino la sensación de que, en algún momento, alguien decidió que era mejor no encontrarlas, que enfrentarse a la verdad suponía abrir puertas que nadie quería cruzar. Hoy, Juan Pedro no es solo el niño de Somosierra, es el símbolo de todos aquellos que se desvanecen en los márgenes de lo que creemos conocer. Aquellos que, por un giro imposible del destino, quedan atrapados en un expediente sin cerrar, una página sin firma, una historia sin desenlace. Y mientras el tiempo avanza, el misterio permanece. Gracias por acompañarme en esta nueva serie de Susurros del Cancerbero. Si esta historia te ha removido algo por dentro, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que estas historias no caigan en el olvido. Nos vemos en el próximo caso, porque algunos secretos nunca mueren.